Buenas, en esta clase vamos a hablar de las series numéricas, pero las series que se conocen como series alternantes, es decir, series que no siempre son de términos, en este caso de términos positivos, sino que también son de términos positivos y negativos. Entonces, bueno, aquí lo que nosotros tenemos que trabajar son las series también además que se van a llamar condicionalmente convergentes y también de convergencia absoluta, porque hay una relación entre ellos y eso se une a los criterios anteriores, que son los criterios de series de términos positivos, ¿ya? Porque si nosotros vemos la convergencia de una serie absoluta, va a ser colocarle un valor absoluto a la sucesión y eso se va a transformar en una serie, en este caso, de términos positivos, que es la que usted ya sabe trabajar por la clase anterior. Bien, lo que se conoce como una serie alternada es una serie que no necesariamente es de términos positivos, es decir, incluye, tal como dice acá, términos positivos y negativos que usualmente son asociados a un término que aparece ahí que es un menos 1 elevado a la n menos 1, por el término cierto que es positivo, que es el que se considera este b sub n, ya la sucesión, digamos, de términos positivos que acompaña este término alternante. Ya ahí, por ejemplo, usted tiene otro ejemplo, ¿cierto? También una serie que van alternando los términos, por lo tanto ya no es una serie como las anteriores que nosotros ya habíamos visto y sabíamos los criterios que nosotros teníamos que aplicar. Bueno, particularmente el teorema que acompaña, ¿cierto?, a lo que es a una serie alternante es la prueba de Leibniz. La prueba de Leibniz dice que particularmente cuando la serie es alternante, ya si satisface en este caso que es decreciente, es decir, que el b sub n más 1 es menor que el término b sub n, no olvide que usted puede verlo esto como una composición, ¿cierto?, con la función con un dominio entre 1 y infinito. Ya entonces el ser decreciente uno principalmente lo va a asociar a analizar la derivada, ya la derivada de la sucesión vista como con un dominio dentro de la función para ver si es decreciente, más que considerar dos términos consecutivos. Y además uno tiene que ver que el límite en este caso sea cero y en ese caso esto va a decir que la serie es convergente. Bueno, usted puede ver en la literatura que cuando los términos son alternantes de esta forma y decrecientes se van incorporando, ¿cierto?, una franja que va haciendo de convergencia absoluta, de convergencia uniforme al cero. Por eso que uno, ¿cierto?, puede estimar esta cota, ¿cierto?, y calcular los elementos de la serie. Bueno, usted puede observar, por ejemplo, en este caso, acá hay una serie que es alternante, ¿cierto? El término de la sucesión, ¿cierto?, que es b sub n, que en este caso es 1 partido por n. Usted puede observar que si considera la función f de x como 1 partido por x con el x perteneciente, en este caso al 1 infinito, usted tiene que la derivada de la función va a ser menos 1 partido por x cuadrado, lo que significa que es menor que 0. Y lo que significa eso es que entonces la función es decreciente. ¿Ya? Y con eso cumplimos el primer criterio. Bueno, y además usted tiene ahí que el límite, cuando n tiene infinito, ¿cierto? En este caso del 1 partido por n, también es 0, lo que cumpliría el segundo criterio, y por lo tanto esta va a ser una serie que es convergente. La observación ahí es que nosotros teníamos una ya calculada sobre esta serie. Nosotros sabíamos que la serie de 1 partido por n es una serie que es divergente. Ya, entonces observa ahí que la serie alternante, en este caso, es una serie convergente. Ya, esa es como una pequeña observación adicional. Es decir, no hay una relación entre la convergencia, ¿cierto?, en este caso de la serie con la convergencia de la serie alternada. Observa aquí en este caso, ¿cierto? Esta serie, si bien es cierto, es una serie alternante, no es convergente. De hecho, el límite que acompaña acá la sucesión, es decir, el límite cuando n tiende a infinito, en este caso de 3n, partido por 4n menos 1, es 3 cuartos, que uno lo puede hacer por la regla de L'Hopital, derivando arriba y abajo. Pero no cumple la condición de Leibniz, ¿cierto? No, es decir, no se acota en cero a medida que uno va avanzando en el eje. ¿Ya? Bien, y acá en este caso, ¿cierto? Nuevamente es una serie, ¿cierto? Alternante nuevamente. Entonces, si uno calcula el límite, ¿cierto? El límite cuando n tiende a infinito, ¿cierto? Del raíz de n partido por n más 1, esto es 0, ¿cierto?
De hecho es 0 porque como sucesión usted puede compararla con 0 menor o igual que raíz de n, ¿cierto? Partido por n más 1, y eso es menor o igual que raíz de n, y eso partido por n. Y esta de acá es 1 partido por raíz de n, que es un medio de alfa armónico, por lo tanto, en este caso tiene límite 0, por teorema de compresión. Entonces, ya tenemos ahí que el límite es 0. Bueno, y si consideramos la función, ¿cierto? Nuevamente, como raíz de x partido por x más 1, con el x perteneciente a 1 infinito, que es donde está compuesto el dominio de la función, de la sucesión con la función, la derivada entonces a usted le va a quedar 1 partido por 2 raíz de x, ¿cierto? Por x más 1, menos, ¿cierto? Raíz de x por la derivada de x más 1, que es 1. Y todo eso dividido por x más 1 y eso al cuadrado. Es decir, a usted le va a quedar acá 2 raíz de x, ¿cierto? Todo eso dividido por este x más 1 al cuadrado. Y acá a usted le va a quedar x más 1 menos 2x. Es decir, le va a quedar a usted que la derivada va a ser, en este caso, 1 menos x, ¿cierto? Partido por 2 raíz de x y por x más 1 al cuadrado. Y recordando que el x está entre 1 e infinito, en este caso, ¿cierto? La derivada aquí es menor que 0, por lo tanto la función es decreciente. Y eso significa que la sucesión es decreciente y por lo tanto cumple las dos condiciones. Cumple de que el límite es 0 en este caso y que además es decreciente, lo que significa entonces que en este caso la sucesión es convergente, la serie es convergente. Bien, en algunos casos uno quisiese estimar lo que va a ser la serie alternante. Entonces la estimación de la serie alternante es que uno siempre puede acotar esta diferencia entre la serie completa más una parte finita de la serie por el término n más 1. Ya el n más 1 de la sucesión alternante. Entonces, eso es interesante porque en algunos casos uno quiere estimar, ¿cierto? Más o menos cuánto es la diferencia entre la serie alternante completa, digamos, y una parte finita, y esa estimación uno la puede hacer a partir del enésimo más un término. Y a su vez, ¿cierto? También uno acá requiere agregar dos elementos, uno que es la convergencia absoluta y el otro que es la convergencia condicional. Ya van a estar ligados también a la convergencia de la serie, por eso que es interesante verlo. Ahora, la serie, cuando uno le pregunta si es absolutamente convergente, se está refiriendo principalmente a la serie de, que tal como aparece acá, una serie de términos del valor absoluto. ¿Ya? Entonces uno habla de que la serie es absolutamente convergente si particularmente la serie, en este caso, de valores absolutos sobre la sucesión es convergente. Ahora, de sus asignaturas anteriores, usted deberá tener claridad sobre esta desigualdad porque particularmente la sucesión acá puede ser positiva o negativa. Si uno la suma, en el caso de ser negativa va a ser mayor que 0 y va a ser menor que dos veces la sucesión. Entonces, sino acá una serie de términos positivos, por lo tanto podemos recurrir a los criterios de términos positivos y en ese caso uno observa que si esta de acá converge, lo que significa es que converge en valor absoluto, también nosotros vamos a tener que esto de acá va a ser un número finito, la serie. Por lo tanto también, como esta converge, necesariamente la sub n converge. Ahora, ¿cómo no es de utilidad eso? Porque en rigor cuando la serie es absolutamente convergente, tiene una implicancia, ¿cierto?, también sobre la serie. Es decir, que si la serie de A sub n en este caso es convergente, debido a la desigualdad, eso también va a tener una implicancia sobre la serie completa. Es decir, convergencia absoluta implica convergencia de toda la serie. ¿Ya? Así que, bueno, acá creo que cometí un error de tipeo, porque acá lo voy a corregir después en el apunte. Acá debería decir, ¿cierto?, que la serie A sub n converge, porque esa es la que uno quiere ver a partir de la desigualdad. Ya, particularmente, además se cumple esta desigualdad donde uno puede ver que queda acotada, ¿cierto? En este caso la serie completa para ver, digamos, la sucesión. Ahora, también están las que convergen condicionalmente, que observe ahí que dice que si la serie converge condicionalmente, cuando converge la serie, pero no de manera absoluta, como el ejemplo anteriormente del alternante, porque el alternante que yo propuse, que era el menos 1 elevado a n más 1 por 1 partido por n, esta es convergente. Sin embargo, la absoluta, que es colocarle un valor absoluto acá, al n más 1, ¿cierto?
en 1 partido por n es divergente, porque es la de 1 partido por n, que por el criterio de la integral ya sabemos que es divergente. Por lo tanto, en este caso, esta diverge, ¿cierto? Entonces en este caso converge condicionalmente. ¿Ya? También en el caso de los absolutos no es útil, porque por ejemplo si uno plantea, imagínese usted que acá tenga un coseno de n partido por n cuadrado, desde n igual 1 infinito, entonces uno, claro, lo que tiene ahí es que el coseno, al ser acotado, uno si trabaja con el valor absoluto, le va a quedar que el coseno, en este caso de n, partido por n cuadrado, que sería plantear la serie absoluta, la sucesión que acompaña en este caso a la serie, esto va a ser menor o igual que 1, porque el coseno está acotado por 1, partido por n al cuadrado. Y usted sabe que la serie asociada al 1 partido por n al cuadrado es convergente. Y esto de acá es mayor que 0, por lo tanto, por los criterios anteriores de términos, de series de términos positivos, esta de acá, en valor absoluto, es convergente. Y si uno se devuelve entonces, como es absolutamente convergente, implica que la serie converge, así que esta de acá en este caso también es convergente. Es decir, y ahí está el nexo con la clase anterior, que cuando nosotros queremos asegurarnos que una serie que no es de términos positivos sea convergente, o bien voy por el lado de Leibniz, cuando veo que la sucesión que acompaña al término menos 1 a la n es decreciente y tiene límite 0, o bien también puedo ir por el lado de traspasar esto al valor absoluto y ver si en el valor absoluto es convergente o divergente. ¿Ya? Bien. Bien, si ilustramos este ejemplo, aquí usted observe que tiene una serie alternante, ¿cierto? Entonces, probar dice ahí que es absolutamente convergente, por eso, por ende, la serie es convergente. Entonces, eso significa ver qué pasa con n igual 1 a infinito del menos 1 a la n por n al cubo, eso dividido por 3 a la n. En valor absoluto, esto va a ser la serie de n igual 1 a infinito de n al cubo dividido por 3 a la n. Entonces, bueno, hay una pista ahí en el sentido de usar el criterio de la razón, porque si ahora lo utilizamos, esto ya ahora es una serie de términos positivos, nos va a quedar el límite cuando n tiende a infinito, en este caso del n más 1 al cubo dividido por 3 elevado a n más 1, todo eso dividido por n al cubo y eso elevado a 3 al partido por 3 a la n. Y eso a usted le va a quedar el límite cuando n tiende a infinito de 1/3 de n más 1 al cubo partido por n al cubo. Y este es 1/3 finalmente por este límite, que si usted deriva 3 veces, bueno, le va a quedar un polinomio cúbico, acá también. Por lo tanto, si hace las 3 derivadas, le va a quedar 1 por la regla de L'Hopital. Por lo tanto, esto es 1/3, que es más chico que 1. Si es más chico que 1, entonces esta serie de acá es convergente. ¿Ya? Recuerde que esto de ser convergente no es telescópica, no es geométrica, por lo tanto no puedo saber a qué valor converge. Pero como es convergente, ¿cierto? En valor absoluto también la serie completa es convergente. O sea, por un lado tengo la convergencia absoluta, pero además me regala inmediatamente la convergencia de toda la serie. En el caso de este ejemplo, observe ahí que usted lo que queremos probar es que converge condicionalmente. Bueno, es alternada si le calculamos nosotros, ¿cierto?, el límite cuando n tiende a infinito, en este caso, ¿cierto?, del logaritmo natural de 1 más 1 partido por n, le va a quedar a usted que el límite, le queda el logaritmo natural de 1, que es 0, ¿cierto? Por lo tanto, el límite es 0. Y además, en este caso, si vemos la derivada, es decir, tomamos la función que va a ser el logaritmo natural de 1 más 1 partido por n, por x, perdón. Entonces, y calculamos la derivada, le va a quedar a usted que f' de x va a ser 1 partido por 1 más 1 partido por x, por la derivada, ¿cierto?, del 1 partido por x, que es menos 1 partido por x cuadrado. Lo cual implica que si el x está entre 1 e infinito, entonces esto es menor que 0, por lo tanto es decreciente. Así que por Leibniz esta serie es convergente. ¿Ya? Pero si vemos la absoluta, le va a quedar a usted. Le va a quedar, ¿cierto? Perdón. Le va a quedar a usted. La serie absoluta va a ser
este menos 1 elevado a n más 1 que estaba ahí por el logaritmo natural de 1 más 1 partido por n. En forma absoluta va a ser calcular la de el logaritmo natural de 1 más 1 partido por n, desde n igual 1 infinito. Entonces, bueno, uno puede observar que esta serie es la serie desde n igual 1 a infinito del logaritmo natural. Lo que está acá es n más 1 partido por n, por lo tanto le va a quedar el logaritmo natural de n más 1 menos el logaritmo natural de n. Bueno, y esto es una serie telescópica, por lo tanto le va a quedar el límite cuando n tiende a infinito, en este caso el logaritmo natural de n menos 1, que es el primer término. El logaritmo natural de 1, perdón, que es 0. Entonces es divergente porque esto no es acotado, el límite no es acotado. Por lo tanto, en ese caso es condicionalmente convergente porque la serie completa converge, pero no de manera absoluta. ¿Ya? Así que eso es más o menos lo que le quería mostrar en relación al extracto, digamos, de la segunda clase. Eso, muchas gracias.